La corrida de hoy, manifestada en que en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, lugares del Gran Buenos Aires, inclusive La Plata, otras ciudades de otras provincias, me dicen que Córdoba, también en Rosario o en Santa Fe, se ha suspendido la venta de dólares a mitad de la ronda porque ya estaba superando los 5.60. Obviamente las casas oficialmente tienen otros valores, pero objetivamente esta corrida es importante. Es exactamente lo que pretendió evitarse con los documentos de ayer domingo. Primero los 3 tweets del Fondo Monetario y luego el tweet del Ministerio de Economía con el mismo texto anunciando los avances, que no implica el acuerdo. El acuerdo solo es cuando el board da el ok a la 5ª revisión, que es la que está en juego. Esa revisión obviamente no se ha logrado, tiene diferencias, y entonces la situación del viernes, donde la corrida tiene 2 elementos centrales, 2 motivos centrales. El primero, la debilidad del Banco Central en exhibir reservas musculosas para frenar una corrida, y el hecho de que estemos con 8.000 millones de dólares en rojo, es decir, reservas líquidas negativas. Esa debilidad se amplifica en la incertidumbre de que al día viernes estábamos rumbo a default o con probabilidades ciertas de no pago, y por lo tanto que se disparara el procedimiento de default en el fondo. Lógicamente esto debía ser intentado de anular por parte del ministro y de su equipo allá negociando en Washington, y empezaron, algunas de las concesiones. Ante el pedido de devaluación explícita planteada por el fondo, se contesta con una devaluación segmentada, como es la que vemos en el día de la fecha, que aparece institucionalizada a partir de la publicación en el boletín oficial de hoy. Al pedido de achicamiento del déficit fiscal, es decir, pasar del 1.9 que establece el acuerdo al 1.5, sin decir que sí o que no, se toman medidas precisamente para achicar eso, que están vinculadas, ¿no es cierto?, a los nuevos dólares, aumentar, tratar de recomponer reservas y fundamentalmente el aumento de las importaciones, o sea, una devaluación segmentada. ¿Y esto qué genera, Miguel? Genera resistencias, pero sobre todo genera una lectura muy indiscutida a esta altura de que son medidas no precisamente antiinflacionarias, sino todo lo contrario. O sea, si nuestro problema es el frente de las divisas, ¿no es cierto?, y la balanza comercial y la balanza de pagos, y nuestro problema es la inflación, estas medidas adoptadas vienen a agravar ambos temas, no a solucionarlos. Queda claro que comienza a haber, en términos políticos, una tensión muy fuerte y una contradicción evidente entre las responsabilidades de Massa, ministro de Economía, y los deseos de Massa, candidato. Son contrapuestas, o sea, la demora en tomar medidas por parte del ministro por el deseo del candidato de que esas medidas sean postergadas lo más que se pueda, genera una flagrante contradicción que queda al desnudo, ya es inocultable. ¿Y de qué manera lo solapa, Miguel, esto el ministro? Siguen apareciendo conejos. Hoy en La Rural el ministro dice que va a sacar las retenciones a partir del 1 de septiembre.
¿quién sabe dónde vamos a estar el 1 de septiembre? ¿Quién sabe cuáles son los resultados de las PASO? ¿Quién sabe si con un resultado o con otro el ministro va a cumplir? ¿Y dónde radica su duda entonces? Es obvio cuando decimos de que son medidas inflacionarias, queda claro las motivaciones, ¿no es cierto? Se encarecen todas las importaciones, excepto las vinculadas a la canasta alimentaria, las de salud y las de la energía. Esto no implica de que estos rubros no vayan a subir. Obviamente que hay costos que están a la vista y hay operaciones que seguramente los formadores de precios van a ejecutar casi, yo diría, de manual. O sea, el aumento del pago de servicios, el aumento del pago de las importaciones, el parate ocurrido en el día de la fecha donde el comercio exterior está paralizado. Hoy directamente está sin funcionar el SIM, el Sistema Informático Malvinas, de la aduana. Lo denunció el centro de despachantes avisándole a sus asociados lo que estaba ocurriendo. Hay ciertas operaciones, la mayoría de las operaciones que están sin poder, aparece con inconsistencias. Les suena esta palabrita, la misma palabrita que suele utilizar AFIP cuando alguno presenta para aprobar alguna CIRASE o alguna CIRA. Y además esto ya está pegando claramente, esta situación de debilidad por falta de dólares está pegando directamente en la economía real. Tengo que decirles también que me informaron de las cámaras que nuclea las empresas que están operando en Vaca Muerta que existe el inminente peligro de cese de operaciones. Al no salir aprobadas las CIRASES, o sea, los pagos de servicios, que muchas de las empresas contratistas que están operando y llenando el gasoducto utilizan, al descomponerse determinada maquinaria y no aprobarle la importación de repuestos y agotarse los stocks de los repuestos que había, comienzan a desarmarse ciertos equipos para ponerle esos repuestos a los que están funcionando más a full. Esto lleva directamente a una situación de parálisis y por lo tanto el 50% que está lleno hasta este momento del llenado que se ha completado del gasoducto, falta el otro 50% para decir que está funcionando, bueno, podría tener demoras y además transmitir señales que a esta altura los mercados leen como la han leído en el día de hoy, ¿no es cierto? Los números, el impacto sobre la inflación es inconmensurable. Obviamente no volvemos más en estas condiciones a las cifras del 6% de la última vez. Es elemental que julio va a estar muy por arriba del último dato que hemos tenido. Pero además, corridas como las de hoy originan lo que técnicamente hemos hablado más de una vez, que es el pass-through, ¿no es cierto? Hemos hablado aquí, me refiero, el pass-through. O sea, el pase a precios de la devaluación de nuestra moneda frente al dólar. Este es un tema que no se puede parar por decreto, sino que claramente es, diríamos, como pretender frenar o anular la ley de la gravedad. Es muy difícil, no se puede hacer con policías en la calle, en la zona del microcentro, como ha ocurrido en el día de hoy y ocurrió el día viernes. Este tipo de situaciones son casi también de manual. Entonces, si el tema se acelerara, el peligro de espiralización que existe de esto que hemos vivido en el día de hoy, nos lleva a una palabrita que nadie desea volver a escuchar, que es la hiper. Nos vamos acercando a una corrida bancaria, a una corrida cambiaria, ¿no es cierto?, como la que estamos teniendo ahora, más acentuada, que nos podría acercar rápidamente a la hiper, y que nos podría acercar también a una corrida bancaria, es decir, que la corrida cambiaria se transformara en corrida bancaria, hecho que tampoco nadie desea.
Todos deseamos el tránsito lo menos traumático posible, primero hasta las PASO, después hasta las elecciones generales y finalmente hasta el 10 de diciembre, día del traspaso presidencial, que obviamente todo indica que sería de otro color político. Ante lo descripto, Miguel, ¿cuál es su sensación? Mi sensación es que estamos en un momento muy difícil. Ojalá el día jueves, tal cual se está diciendo, haya anuncios. Ojalá se conozcan las cifras que el Fondo Monetario va a girar para poder hacer los pagos. Es muy posible que esas cifras estén directamente calzadas con los vencimientos, es decir, que no haya sobregiros que pudieran ser utilizados para operar en el mercado cambiario o para algún supuesto plan platita. Mi sensación es que hasta que nos conozcamos cuánto va a girar el fondo, la incertidumbre sigue creciendo y por lo tanto no debiera sorprendernos que jornadas cambiarias como las del día de hoy, con la secuela en los precios que afectan seguramente a las grandes mayorías y sobre todo a los sectores que viven de los ingresos fijos, se vuelvan a repetir. Crucemos los dedos para que así no sea.